Bueno, y seguimos tomándonos un recreo estos viernes para charlar con nuestros artistas, los que no son de acá, como por ejemplo Miguel, que está hoy con nosotros, pero ya prácticamente echó raíces en Villa General Belgrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Hola, buenos días, ¿cómo estás? No, muchas gracias a vos y al equipo por la invitación. Llegaste con tus compañeros acá, por un lado el acordeón, el mate un poquito más allá. Lo tenemos ahí en reserva, siempre está. El mate, como buen entrerriano, siempre tiene que estar. El mate y los gurises, la palabra, ¿viste? Pues me reconoce, vos sos de Entre Ríos por los gurises, porque es así. Bueno, Miguel, contanos cuánto hace que estás aquí instalado, radicado en Villa General Belgrano. Bien, instalado, viviendo, ya hace 5 años, sí, desde el 2018. Que vengo a molestar así musicalmente desde el año 2011. Fue la primera vez que vine con 2 bandas allá de Entre Ríos, 2 bandas amigas, al Oktoberfest en el año 2011. Cuando el Oktober todavía estaba en el antiguo predio. Cuando se hacía acá en la plaza, que era más chiquito, más concentrado, pero sí, es el Oktoberfest el primero que conocí. Los desfiles, la plaza, que nos costaba llegar a comer al salón de eventos por la cantidad de gente, sí, desde ese entonces. Y bueno, de ahí prácticamente todos los años, salvo los 2 años de pandemia que no se hizo, pero sí, desde 2011 hasta ahora, sin interrupciones, todos los fines de semana que se realizó. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo fue que decidiste venir a vivir aquí? Difícil como todo cambio a la hora de decidir, o sea, porque dejar como siempre decimos, salir de tu zona de confort, donde tenés todo medianamente organizado, para irte a hacer el nuevo y el de afuera, sí cuesta. Pero las ganas de hacer música siempre fueron más fuertes. Si bien hago música de toda la vida, allá en Entre Ríos me estaba dedicando solamente a dar clases. Tenía 5 talleres, escuelas municipales en las cuales estaba todo el día con el acordeón, con la guitarra, con el bajo, con el piano, con distintos instrumentos, pero no tocando mucho. Y llega el momento que haces un clic y decís, bueno, a ver, lo que resta, lo que me queda, tengo ganas de hacer música. Y por ahí interpreté, dado los festivales y las invitaciones que ya tenía acá, que Córdoba, no solo la villa, ojo, hago una aclaración, siempre digo lo mismo, radiqué en la villa y terminé quedando acá por conocidos, por contactos, por amigos, por lugar, pero la idea era Córdoba, por ejemplo, lo considero una provincia netamente cultural y en la que, por ejemplo, si una persona con la música se puede dedicar al 100%. Entonces, bueno, dijimos, se cierra una etapa, cerré las escuelas y agarré la mochilita, el acordeón y acá estamos. ¿Ya te sentís local? Sí, no, yo sí. No solo por el trabajo, sino por la gente. O sea, pues de verdad me siento acá. Es más, lo noto más por referencia a respuesta de mi familia cuando viene a verme, o mis amigos, porque salimos a la calle y, Miguel, pero te conocen más que Nurdi. Y la verdad que sí, o sea, eso me hace sentir totalmente local, porque lo digo porque lo siento así, me siento tan cómodo como en Urdinarrain, que es la ciudad donde nací y viví más de 40 años. Y la verdad que me siento en igualdad de comodidad, así que sí, recontra local. ¿Es una ciudad pequeña? Urdinarrain sí, tiene a esta altura, en el último censo, 12.000 habitantes. Muy similar a la villa, pero totalmente distinto en su economía, en su cultura de trabajo. Es una ciudad netamente agrícola por la zona, totalmente llana, como todas las ciudades de Entre Ríos, salvo alguna parte ahí de Diamante, Villa María, toda esa zona, pero mi zona es netamente llana, no hay una sierra, una montaña, un lago, bajo ningún punto de vista. Sí hay ríos anchos, que es un detalle que me río y siempre lo comento con los amigos de acá, cuando dicen, por ahí nos cruzamos acá algún río, y me dicen, tené cuidado con el río, y yo los miro y son arroyitos, porque allá tenemos el Paraná, el Uruguay y el Gualeguay, que son ríos de una extensión muy ancha, estamos hablando de kilómetros de ancho. Entonces, por ahí me río por la comparación, ¿no? Porque allá sí hay unos ríos grandísimos y acá son unos arroyos, pero con una fuerza totalmente distinta. Cuando empezaste a vincularte con la música, ¿fue con el acordeón? ¿Fue el primer instrumento? Sí. Empecé con el acordeón yo siempre creo, pero una cuestión que nunca se sabe si hubiese pasado, si yo hubiese tenido que elegir, hubiese ido a estudiar piano. En su momento, estamos hablando que yo empecé a estudiar acordeón en el año 83, o sea, hace un montón atrás. ¿Cuántos años tenías? 7. Finales del 82. ¿Era más grande que vos?
Sí, es más, tengo algunas fotos ahí en la familia que está mi hermano, la sostenía de atrás porque se me caía por las correas, se las achicamos al límite y se me caía, entonces mi hermano me la sostenía de atrás y yo trataba de practicar un poco. Pero sí, fue por iniciativa de mi papá, que toda la vida quiso tocar el acordeón y no podía tocar ni el timbre, pobre, la verdad que no, o sea, no puede, tiene... Esos mandatos, ¿no? Sí, bueno, hubiera elegido el piano. Yo hubiese elegido el piano. Pero por una cuestión de que después de grande agarré el piano, dije, sí, este es un instrumento que me hubiese encantado aprender. Toco el piano de toda la vida, pero nunca estudié, no me recibí de profe de piano, o sea, todo lo que hago es por autodidacta con el piano. En el acordeón sí, como digo, me llevó mi viejo porque él hubiese querido tocar y terminé tocando. Tengo antecedentes, tengo 2 tíos que tocaban el acordeón, mi abuelo por parte de mi papá que tocaba el violín, mi abuelo por parte de mamá que tocaba la guitarra. Había dentro de la familia, obviamente, un marco de músicos ahí. ¿Podemos escuchar algo? Quizás que te remonte a esos primeros años con el instrumento. ¿Te pido mucho? No. Es complejo este instrumento, ¿no? Sí, siempre hacen, por ahí la gente pregunta por curiosidad y está bien. Te lo hago así cortito. El acordeón lo que tiene, que suma 3 instrumentos en uno. Es como un piano o como una guitarra en cantidad de notas. Un instrumento cromático, lo que significa que tiene todas las notas que hay. Y por ejemplo, esta fila, que parece una máquina de escribir, en sus primeras 2 líneas tiene notas simples que representan las del bajo. Puedo tocar una melodía tranquilamente porque son notas. Y de la tercera fila hacia abajo son todos los acordes completos que marcaría una guitarra. Cuando la guitarra marca un do mayor, por dar un ejemplo, es este solo botón, donde tengo toda una triada de notas que hace un acorde completo. Entonces en esta mano yo tengo el bajo y una guitarra, o piano y bajo, como lo quieran llamar, y en la mano derecha la melodía. Por eso es un instrumento tan completo, ¿sí? Porque vos estás sumando en realidad 3 instrumentos y tienen la otra particularidad que hay que medir la fuerza con el fuelle. Entonces como que la cabeza, bueno, la dividimos en 4 en realidad, para ver lo que hace el bajista, el guitarrista, el del piano, y con el aire manejar la intensidad y la fuerza. Es una orquesta ahí. Es una orquestita. Mira, te voy a hacer un fragmento cortito de uno de los... Con este tema lo toqué cuando me recibí, es un valsecito muy clásico, y estamos hablando en el año 88, cuando me recibí de profe. Tenía 13 años y lo sigo tocando hasta el día de hoy. Comenzaste por mandato, pero digo, sí. ¿Te enamoraste después del acordeón? Sí, definitivamente. Pasa que incluso, fíjate, si habrá sido que me interesó, que estamos hablando de la época en la que se estudiaba primero un año de teoría de solfeo, hasta que después te daban el instrumento, o sea... pero bueno, no había celulares, no había computadoras, no había internet, no había nada, entonces era re divertido ir a hacer algo fuera de tu casa. Yo el primer año lo pasé con notas, escribiendo, viendo la blanca, la negra, cuánto valía, haciendo un poco de solfeo, que todo el mundo odia y detesta, hasta que llegando a fin de año, recién me colgaron el acordeón. Mirá. Se va la barca, que fue el primer vals que toqué por libro, Enzo Gesualdo, el método de estudio, pero te digo, llegando a fin de año, de todo un año recién. Y ahí me di cuenta que si tuve la paciencia de bancarme teoría entero un año para ver si podía tocar una canción, era porque me interesaba, me gustaba, me llamaba la atención. Y la verdad que no es que se me hizo fácil, porque ningún instrumento es fácil, pero noté que salía música, entonces sí, le empecé a poner onda, y bueno, y mi mamá, que le puso onda, tengo que reconocer que la Delia, se bancó todas las veces que yo tiraba el acordeón arriba de la cama por no me salía algo,
o con los resúmenes de teoría general de cultura de la música, estudiando la vida de Mozart, Beethoven, Vivaldi, que lo tenías que estudiar igual y rendir, y toda la parte de historia musical, ¿cierto? Que no me gustaba. Yo quería tocar, hacer música, no quería estudiar. ¿Había acordeón en tu casa o la que te prestaba el profe? No, pero mi papá, en el afán de que estudie, en esos primeros meses, como te decía, que fue todo teórico, buscó toda la forma. Como yo siempre digo, vengo de una familia tranqui, nunca nos faltó de comer, pero nunca fue una familia que nos sobró la plata. Pero mi viejo hizo todo lo posible en ese entonces, por ejemplo, de que podamos estudiar o tener lo que necesitábamos con mi hermano. Y en el caso del acordeón fue prioridad. Él me llevó a estudiar y desde que empecé la primera clase se puso en forma de ver cómo me podía conseguir una. Y me compró una maestro piano de 60 bajos, que era un acordeón de marca nacional. De 60 bajos significa la cantidad de botones de acá, y es por ahí como se miden los tamaños de los acordeones. Es más chica, es más liviana también, obviamente. No es un acordeón como este hoy pesa 13 kilos y medio. El acordeón que yo usaba al empezar tenía apenas 6 kilos. O sea que también como uno empieza, depende del tamaño del cuerpo, ¿cierto? Es así. ¿Cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a esto? Que no iba a ser un hobby, que iba a ser tu profesión, tu oficio. No, eso de principio. De verdad, de cuando empecé a tocar, digo de principio, suena por ahí medio loco, pero yo en la secundaria, por ejemplo, compuse mi primer canción con letra y música. Estamos hablando, tenía 15 años. Y me acuerdo que con un amigo nos tomamos un tren a Buenos Aires, que paramos en La Croce, nos reperdimos cuando llegamos, para ir a registrarlo a Sadaí, porque eso era una canción mía y la quería registrar. Por ejemplo, eso hablaba inconscientemente de que, había un cierto criterio de decir, no, yo quiero hacer las cosas bien o quiero hacer una vida musical. Y que dicho sea paso, como digo, desde aquel comienzo hasta hoy, es que trato de ser compositor y autor de mi música también. O sea, el repertorio centroeuropeo que tocamos con la banda es todo propio, salvo los covers oficiales, obviamente, de la fiesta de la cerveza o el chocolate, pero siempre traté de generar mi música. Eso me parece que marca un poco también el hecho de decir, quiero hacer esto. O sea, me quiero dedicar a esto porque siento que es lo que... No sé si es lo que mejor me sale, pero es donde más cómodo me siento. Es donde no me molesta pasar horas trabajando, donde no siento... ¿Qué es trabajo? No, para nada. O sea, si bien es trabajo, y bueno, ustedes lo saben muy bien también por su oficio, son trabajos muy sacrificados en horas de veces que pasan 4, 5, 6 días en un evento y no descansar. Musicalmente es así, o ahora en temporada que andás corriendo, que se suman capaz 2, 3, 4 actuaciones en una noche. Entonces terminás y vas corriendo y capaz que hasta que comiste pasó un día hasta que te sentás a comer algo bien, porque es así. Pero eso habla de un amor por lo que estás haciendo y por el trabajo que en lo personal no se siente trabajo. O sea, es así. ¿Podemos escuchar algo más? Sí, podemos hacer algo de... ¿De tu autoría? ¿De tu autoría? Dale, sí, vamos a hacer algo de mi autoría. Un fragmento de un balsecito muy cortito, ni idea. Miguel, ¿algún sueño que te quede por cumplir, vinculado o no a la música? Muchísimos. Hay un repertorio que está guardado ahí de otro estilo de música que no tiene que ver con los centroeuropeos, los litoraleños que siempre hacemos. Tengo muchas obras compuestas respecto a lo tropical, música cuarteto, cumbia, letra, música, que la verdad que me encantaría que en algún momento que se pueda llegar a interpretar o hacer o formar alguna banda y que esos temas también no mueran ahí. Porque es como pasa si no lo lográs mostrar, implementar y que bueno queden aunque sea dentro del repertorio, son autorías que nacen y mueren ahí nomás en eso. Entonces eso es algo que me gustaría hacer. Y otro que tengo pendiente hace muchísimo tiempo, creo que lo estoy por poder cumplir dentro de poquito, que es
más que nada hacer un viaje, un paseo y de aprendizaje. Siempre soñé de toda la vida de cruzar el charco a otro continente y ver cómo otros músicos tocan, cómo interpretan el acordeón o cómo interpretan ellos una polca, un chamamé. Así que bueno, si Dios quiere, en un par de meses hago un viajecito a Europa, que lo tengo, debe ser 15 años que estoy esperando poder viajar. Y sí, bueno, así que sería un sueño que está casi cumplido. Pero creo que la mayoría de todos los que hacemos este tipo de oficio, el sueño es siempre el mismo. Es lograr dejar algo. Yo siempre digo lo mismo. A mí como meta personal, lo tengo, no sé si sería un sueño, pero sí una meta personal, es que mis hijos, mis nietos o la gente que venga pueda decir, mira, bueno, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, quien sea, esto lo dejó y lo heredamos de él y lo seguimos usando. Obviamente estoy hablando de musicalmente y melodías y canciones, pero la verdad que eso sería como una meta en la cual diría valió la pena haber pasado acá, ya que es tan corto. Parece muchísimo la vida, pero pasa rapidísimo. Entonces creo que el sueño o la meta más que le doy prioridad es eso, es dejar algo. Hay que hacer ese repertorio diferente, ¿no? Quizás la pandemia, una de las enseñanzas es esa, hay que cumplir las cosas, los tiempos se acortan. Sí, tal cual, como vos decís, lo que dejó la pandemia creo que justamente fue sacar ese, no sé si miedo, pero sí decir, bueno, no hay que esperar mucho. Porque uno por ahí, por una cuestión lógica, todos tenemos miedos y cuestiones de prioridades y bueno, y chicos y cuestiones que decir, bueno, lo voy postergando, hacer esto, lo otro. Pero la pandemia nos demostró, como otros tantos ejemplos que tenemos, ¿no? A veces pasan con las guerras o con cualquier otra situación, situaciones económicas, lo que sea, que nos pone un freno y dice, bueno, hasta acá llegaste. Y ese hasta acá llegaste, ese te frustra, lo podría haber hecho y me quedé por miedo. Entonces es como que a mí en ese caso, plata y miedo nunca tuve. Hay un dicho que usamos allá en mi ciudad y es así, plata y miedo nunca tuve, entonces le damos para adelante. Porque justamente no sabemos qué pasa dentro de un rato. Así que hay que, como siempre digo, tratar de vivir lo mejor que podemos, y algo que siempre le digo a la gente que me conoce, sabe que lo digo así, tratar de estar bien y ser feliz uno mismo, porque es la única forma que hace feliz al que está al lado. Y vivir de esa manera, o sea, el día a día. Miguel, muchas gracias por permitirnos conocer al músico un poco más allá de lo que podemos ver en el escenario, y te pedimos algo para cerrar, lo que quieras, si querés de eso nuevo, lo que vos quieras. Dale, no, de verdad, el agradecimiento a ustedes, porque si bien como dijiste hoy, estoy instalado por ahí, pero es cierto, pasa que uno se va instalando a poco y por ahí hay gente que tampoco sabe bien de dónde viniste, qué haces o por qué terminaste acá tocando el acordeón, ¿no? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Así que, si me permitís, me voy a despedir con un tema que particularmente me gusta tocar, pero pues siempre también me gusta homenajear a los músicos que respeto y admiro. Es un fragmento del Chango Espacio, algo cortito. ¿Sí? No podía ser otro músico que admire. Sí, bueno, referente del acordeón a piano, o sea, admiro terriblemente también al gran maestro Raúl Barbosa, pero en este caso por la cuestión del acordeón a piano, ¿sí? O sea, esto se llama Chamamé Crudo.